Conocimientos marineros. Capítulo 6. Distribución de cabos y cables a bordo. 6.1. Generalidades. Al conjunto de cabos y cables utilizados a bordo, se le denomina, tal como decíamos en un capítulo anterior, jarcia. Durante los cientos de años en que los barcos navegaron a vela, la jarcia existente a bordo se clasificó en dos tipos: la jarcia firme o muerta, o conjunto de cabos y cables que sostienen la arboladura, y jarcia de labor, o conjunto de cabos y cables móviles o que laborean. Con el advenimiento de los buques de propulsión mecánica, comenzó a cobrar importancia la que denominaremos jarcia de amarre o conjunto de cabos y cables utilizados en el amarrado de los buques. En los tiempos de la navegación a vela, los buques casi nunca amarraban al muelle, solo lo hacían al comienzo de su vida para armarse o para ir al desguace, o firmemente entre boyas en sus periodos de desarme. En los tiempos actuales, tanto la jarcia firme como la de labor no son tan prolijas como antaño, pero nos referiremos a ellas porque muchos de los términos continúan utilizándose hoy en día, bien en sistemas de carga y descarga, bien en la navegación de recreo o bien en maniobras en general. 6.2. Jarcia firme. Esta presenta el bauprés, palo trinquete y palo mayor de un barco de vela con los distintos cables que forman la jarcia firme. Stay. Es un cable que sostiene el palo macho o el mastelero para que no caiga hacia popa. Téngase en cuenta que los mástiles no están verticales sino con una ligera inclinación hacia popa. Nervio. Cable similar al anterior, pero de menor mena. Su misión no es sostener el palo, sino servir de soporte a una vela. Esta denominación, nervio, se emplea también a bordo para designar cualquier cabo o cable que sostiene una estructura cualquiera, normalmente ligera, a cubierta. Como ejemplo, se denominan nervios a los cables que sostienen los patarráis de los toldos. Viento. Cable de escasa longitud que sostiene en sentido longitudinal el moco del bauprés. Vientos son también en general los cables o cabos horizontales que aguantan cualquier estructura. Frenillo. Es un cable que hace de stay del bauprés. Obenque. Cualquiera de los cables que sujetan en sentido transversal el palo macho a cubierta o el mastelero a su cofa. Como se aprecia en la figura, la combinación de los obenques que tiran ligeramente hacia popa y el stay que hace el esfuerzo hacia proa, mantienen al palo o mastelero firme. Cada palo suele tener varios obenques por banda, a los cuales se les amarra unos cabos cortos en sentido horizontal, denominados flechastes. Los flechastes junto con los obenques forman una escala llamada tabla de jarcia utilizada por la marinería para subir a los palos a realizar las maniobras de aferrado o largado del aparejo. En la figura, en aras de la claridad, se ha representado solamente la tabla de jarcia del palo trinquete y del mastelero del palo mayor. Mostacho. Se llama así a cada uno de los obenques que sostienen el bauprés. Quinal. Es una especie de obenque provisional que se da cuando el viento es fuerte para reforzar a los obenques. Burda. Cable que sostiene en sentido transversal los masteleros o mastelerillos a cubierta. Existen además gran número de términos a los que no nos referiremos por no hacer demasiado extensa la descripción, ya que la mayoría ha caído en desuso. Cada uno de los términos arriba reseñados viene acompañado del palo o verga al que corresponde. Así, por ejemplo, hay stay del trinquete, stay de velacho, stay de gavia, etc. 6.3. Jarcia de labor. Los diferentes cabos o cables que sirven para izar, arriar y orientar las velas de un palo. Se ha escogido un palo que consta de dos vergas que aguantan sendas velas cuadras y el conjunto formado por botavara y pico, que sirvan de soporte a una vela cangreja. En el capítulo correspondiente a navegación a vela se explica con detalle en qué consisten estas velas. La nomenclatura que explicaremos aquí se utiliza en su mayoría en la maniobra de plumas y puntales. Estos cabos que se detallan a continuación, aunque en el dibujo aparecen como cabos simples, es posible que sean aparejos cuando el esfuerzo a realizarlo requiera. Drisa. Cabo o aparejo que sirve para izar una verga, pico o vela. En general una drisa es un cabo que laborea en sentido vertical, empleándose este término también para designar los cabos con que se izan las banderas. Cuando se ha de arriar la verga, pico o bandera, se lasca, suelta, la drisa y aquellas caen por gravedad. Sin embargo, se amarra a veces un cabo directamente a la verga, pico o bandera para, entrando de él, acelerar el arriado.
A este cabo se le llama cargadera. Amantillo. Cabo, cable o aparejo que laborea en dirección oblicua para mantener en posición en el plano vertical una verga, botavara o pico. También se llama así al cable o aparejo que posiciona el puntal de una pluma. Hosta. Cabo, cable o aparejo que mantiene en posición en el plano horizontal tanto el pico de una cangreja como el puntal de una pluma. Escota. Cabo, cable o aparejo que posicionan en el plano horizontal la botavara de una cangreja u otra vela. Braza. Las brazas mueven a las vergas en el plano horizontal con objeto de orientar las velas al viento. A esta operación se le llama bracear las vergas. De forma análoga a la jarcia firme, cada uno de los términos que aquí se han visto lleva un calificativo que determina la vela, verga, etc., a la que corresponde. Así, puede haber amantillo de velacho, amantillo de la botavara, escota del cangrejo, trinquete, etc. Además de los cabos detallados hasta aquí, existen a bordo muchos otros empleados en diversas maniobras y que aparecerán en su momento. 6.4. Jarcia de amarre. Denominamos jarcia de amarre al conjunto de cabos y cables utilizados en el amarre del buque. Está formada por cables y, principalmente, por cabos de fibras vegetales y sintéticas de gran mena. Los cabos utilizados suelen ser guindalesas o trenzados de 8 cordones. En el pasado, cuando un buque tenía que estar amarrado por mucho tiempo, se hacía uso de calabrotes de fibra de coco, los llamados cocos, que tenían una gran resistencia. A las amarras de fibra vegetal o sintética se las denominaban vulgarmente estachas. Las amarras reciben un nombre característico dependiendo de la forma en que trabajan con relación al buque. Si saliendo de proa, la amarra trabaja hacia la proa, o saliendo de popa trabaja hacia la popa, entonces se dice que trabaja por largo o simplemente que es un largo. Si, por el contrario, la amarra sale de la proa, hacia popa o de la popa hacia la proa, se dice que trabaja de sprint, de retenida o de codera o simplemente que es un sprint, una retenida o una codera. Este último término, codera, se reserva más frecuentemente para aquellas amarras que se dan a un punto firme algo distante, y sobre todo desde popa, para que ayude en la maniobra de desatraque. Finalmente, si la amarra, tanto en proa como en popa o centro, sale en dirección transversal al buque, se dice que trabaja de través, o bien que es un través. Durante la maniobra de atracado, puede resultar de verdadera utilidad numerar las amarras. Con ello se evitan confusiones que pueden provenir de que en el transcurso de la maniobra, el buque se haya desplazado respecto a la posición prevista. Así, si se imparte una orden acerca del largo de proa y en ese momento el buque avantea, al llegar la orden puede que el referido cabo ya no sea un largo sino un sprint. Este inconveniente se subsana con la numeración que solo tiene efecto durante la maniobra. La parte de la estacha que se amarra al noray del muelle tiene también una denominación. Así, si es la gaza del cabo la que se encaja o encapilla al noray, se dice que el amarrado del buque al noray es mediante un chicote. Si, por el contrario, la amarra se enlaza al noray por una zona intermedia, se dice lógicamente que está por seno o que es un seno. Las amarras por seno se suelen dar para reforzar el amarrado del buque. Guía. Se llama guía a un cabo delgado y resistente utilizado para tender amarras en las distintas maniobras de atraque, remolque, amarre a una boya, etc. La guía es normalmente un vaivén o merlín y últimamente se fabrican de nylon muy ligeras y resistentes para utilizar con un fusil lanzacabos. La guía lleva en un extremo una piña o peso para poder lanzarla a distancia. Cuando se quiere tender una estacha o cable a gran distancia, es menester lanzar una guía fina para que, debido a su poco peso, alcance la distancia deseada. Sin embargo, este cabo no se debe atar a la amarra, pues es de poca resistencia y se rompería. Por ello, se emplea una guía de mayor grosor, llamada mensajero, que sirve de eslabón entre la guía fina y la amarra. 6.5. Maniobra de la jarcia de amarre. Dedicaremos este apartado a detallar de una forma sistemática las diferentes operaciones que hay que realizar para amarrar un buque a un muelle. Lanzamiento de guías, se aduja esta en la mano izquierda, empezando el adujado por el chicote opuesto al del contrapeso, tras lo cual se cogen con la mano derecha la mitad aproximada de las adujas. A continuación, se lanzan las de la mano derecha, a ser posible en contra del viento, dejando ir las de la mano izquierda cuando hayan salido las anteriores.
Si la guía es fina, se puede lanzar también haciendo orbitar el contrapeso con un trozo de chicote. Otra forma de lanzarla es con ayuda del fusil lanzacabos. Aquí el contrapeso se acopla a la boca del cañón del fusil, con lo que, al ser arrojado a gran distancia por efecto de la carga de proyección, arrastra con él a la totalidad de la guía. Se debe cuidar que la guía esté perfectamente adujada en el contenedor correspondiente. Encapillado de gasas en Noures. Una vez lanzada a tierra la guía, ésta se amarra a la gasa del estacha con un haz de guía. El haz de guía tiene la ventaja fundamental que se deshace muy fácilmente, aunque la gasa esté encapillada. Si se hace otro nudo, ballestrinque por ejemplo, es preciso deshacerlo antes de encapillar la estacha, con lo que se pierde un tiempo que puede ser precioso para la maniobra. Antes de dar la amarra, esta debe estar bien adujada a bordo y con el chicote por fuera del costado. El adujado puede hacerse bien a la guacaresca, o bien formando senos por encima de los candeleros. Si ya hubiera otras estachas encapilladas en el noray, la nueva deberá colocarse por debajo. Así, en un momento dado, puede desencapillarse cualquiera de las estachas. Si por el contrario, la estacha nueva se pone encima, impide que la estacha de abajo se pueda quitar venido el caso. La operación de deslizar una amarra alrededor de un noray para igualar las dos patas del seno se denomina rondar. Tendido de amarras con embarcación. La embarcación ha de colocarse en las proximidades del buque, para recoger el chicote de la amarra. Se aduja una cierta cantidad de amarra en el bote y el chicote se lleva a proa. Una vez la embarcación en marcha, se le va largando la amarra a medida que lo vaya pidiendo. No se debe largar ni tan lento que impida el movimiento de la embarcación, ni tan rápido que la estacha se hunda y con peligro de dañar la hélice o timón del bote. Al llegar el bote a las proximidades del punto de amarre, dará la amarra a tierra con ayuda de una guía. Dar la gasa directamente es más dificultoso y también con peligro de dañar al bote. El bote necesita ser patroneado por personal experimentado, pues la estacha que remolca le quita maniobrabilidad. Esta es una razón más para la utilización de amarras elaboradas con fibra sintética, las cuales tienen poco peso. En caso de que el punto de amarre esté situado a barlovento del buque, puede resultar difícil para la embarcación tender la amarra. Una solución es que la embarcación meta dentro toda la amarra, se dirija a tierra, encapille el chicote en el noray y se dirija al barco remolcando la amarra con el viento a su favor. Utilización del cabestrante o chigre. Estos mecanismos sirven para realizar esfuerzos con los cabos y en el caso que ahora contemplamos, para ayudar a entrar, tirar, de las amarras y colaborar en la atracada del buque. El cabrestante consta de un tambor giratorio vertical y el chigre, de dos tambores solidarios y giratorios horizontales. Cuando se quiere entrar de una estacha mediante un cabrestante, se le toman varias vueltas alrededor del tambor, y se hace girar este mientras se aguanta por el extremo A. El rozamiento del cabo sobre el tambor origina que, con un pequeño esfuerzo sobre el chicote A, se puede ejercer una gran tracción sobre el lado B. El individuo que sostiene el cabo en A se dice que aguanta al socaire. La acción de entrar de una amarra mediante rotación del cabrestante se denomina virar, y mantenerla ligeramente bajo tensión, templar. La acción contraria de girar el tambor en sentido opuesto con la distensión consiguiente del cabo se denomina desvirar. Sin necesidad de desvirar se puede aflojar la tensión en B, aligerando simplemente la presión sobre A. De esta forma se lasca el cabo. Aflojando la tensión en A se puede lascar el cabo incluso en el caso en que el cabrestante gire en sentido de templar. Este caso se suele dar en el chigre si se da una estacha a cada tambor. Como los dos tambores giran a un tiempo, se vira una de las estachas mientras la otra se mantiene templada o en banda, floja. Trabajo con estachas bajo tensión. Ha de tenerse cuidado para que las estachas no rompan por exceso de carga. Debe tenerse, pues, un hombre al socaire de la vita o cabrestante, para lascar cuando la estacha esté demasiado tensa. En el caso de las amarras de fibras vegetales, ya sabemos que estiran poco, por lo que un ligero alargamiento es síntoma de que el cabo está a punto de faltar, romper. En las estachas sintéticas, el alargamiento es mucho más alarmante, como se deduce de su cuadro de características. El cabo admite un estiramiento muy grande antes de faltar. Entre los dos puntos A y B próximos a la gasa, se amarra y deja colgando un cabo auxiliar de longitud superior a AB en una cantidad dependiente de la seguridad requerida. Por ejemplo,
para el caso del nylon, un cabo auxiliar cuya longitud sea de 1.2 veces la distancia AB, da suficiente seguridad. Establecido lo anterior, el resto se puede comprender. Si la estacha se somete a un esfuerzo, estirará y con ello el trozo AB también estirará. En el momento en que el cabo auxiliar empiece a tensar, a su vez, se sabe que la estacha empieza a estar bajo un esfuerzo peligroso. En este momento hay que lascar el cabo. Otro extremo a tener en cuenta con las estachas sintéticas, sobre todo el nylon, es que al ser muy escurridizas, las vueltas tomadas a las vitas tienden a resbalar, por lo que es preciso darle algunas vueltas adicionales. Chigre automático de amarre. El considerable aumento del tamaño de los buques ha originado problemas relacionados con los medios de amarre. La idea tradicional del amarre ha sido de sujetar las amarras a puntos fijos del buque, vitas o cornamusas. Sin embargo, entre las nuevas técnicas se encuentran los chigres automáticos de tensión constante. Estos chigres se habían utilizado con éxito en remolques para sujetar el cable de remolque. Como indica su nombre, el chigre mantiene la tensión del cable constante, desvirando cuando tiende a aumentar y virando cuando la tensión cede. Con este dispositivo se evita en gran parte los estrechonazos o socollazos del cable de remolque e impide que falte. Estos chigres se utilizan también en grandes buques, tanto durante las maniobras de atraque y desatraque como durante el tiempo en que permanece amarrado al muelle. La tensión constante a que está regulado el chigre hace que las amarras permanezcan templadas al ser sometidas a toda clase de esfuerzos, al subir o bajar la marea, o al cambiar el asiento del buque durante las operaciones de carga y descarga. La tensión constante a la que se desea que trabaje se regula a voluntad. Este tipo de chigre supone un ahorro importante del personal de maniobra. Las amarras, cables o estachas, en los primitivos chigres, iban permanentemente estivadas en el tambor. Esto hacía que, debido a las fuertes tracciones, las agujas externas se introdujeran en las interiores, aplastándolas y averiándolas. En consecuencia, se ha perfeccionado el sistema, dejando solo en el tambor una capa de cable o cabo y llevando el resto a un carretel de adujado automático. En el castillo lleva un chigre o molinete y en popa dos cabrestantes, así como las correspondientes vitas y guías por donde salen los cabos al exterior. 6.6. Precauciones de seguridad. Ponemos a continuación algunos principios que el hombre de mar no debe olvidar cuando esté inmerso en una faena con cabos, cables o aparejos a bordo. 1. Debe tenerse bien claro cuál es el chicote, el seno, el firme y las cocas, si las hubiere, del cabo con que se está maniobrando. 2. No entrar nunca dentro de un seno o coca de un estacha o cable. Estas pueden templar en cualquier momento y coger en medio al infortunado hombre de mar. 3. No ponerse en las proximidades de un cabo en tensión. Si este falta, las dos partes que quedan se convierten de inmediato en dos látigos. Un cabo en tensión puede romper en la guía o arrancar una cornamusa o un cáncamo o una pasteca, etc. 4. No colocarse nunca debajo de un peso que se esté izando o arriando. Piénsese que aunque el cabo aguante, puede que el cuadernal no lo haga.